Buenos días. Hoy vamos a tratar el movimiento en el plano bajo aceleración constante. Consideremos el caso en el que se tiene aceleración constante, pero esta no es paralela a la velocidad inicial. Es decir, este sistema tiene una cierta velocidad inicial por acá. V0, medida en un cierto tiempo T0. Y está sujeta a una aceleración. Voy a poner la aceleración, digamos, acá. Este es mi vector aceleración. El vector aceleración en este caso está haciendo un ángulo θ distinto de 0 con el vector velocidad. A eso nos referimos con que no son paralelos. Definimos el plano XY como el plano determinado por los vectores velocidad inicial y aceleración. La idea es que siempre que estamos planteando un ejercicio cinemático o una descripción física en general, partimos especificando un observador. El observador que vamos a tener acá lo vamos a escoger de forma tal que uno de los ejes va a ser paralelo al vector aceleración y el otro de los ejes va a ser perpendicular al vector aceleración. Llamemos a este el eje X, llamemos a este el eje Y, y voy a reteñir el vector aceleración, que se vea dónde está. Este es mi vector aceleración. Entonces, dos vectores no colineales definen un plano. El plano del tablero en este caso está definido por el vector aceleración y el vector velocidad. El tercer eje, el eje Z, estaría saliendo del plano. Ni el vector aceleración ni el vector velocidad van a tener componentes sobre el eje Z. Tomemos una coordenada paralela al vector aceleración, lo que ya les dije, llamémosla X, por ejemplo, podría ser Y. Al expresar el vector velocidad en las coordenadas X y Y, bueno, realmente en X, Y, Z, porque estamos en el espacio, pues el vector velocidad tendría coordenadas velocidad en X, velocidad en Y y 0 en Z. El vector velocidad quedó escrito como velocidad componente X, velocidad componente Y 0. Acá en el dibujo del blog lo tenemos ya claramente separado. Esta es la componente X, esta es la componente Y. Y toda la aceleración queda en X. Por lo tanto, aquí tendríamos que la aceleración tiene coordenadas aceleración todo en X, 0 en Y, 0 en Z. Ahora, escribir la posición como una función del tiempo y la velocidad como una función del tiempo es representar para nuestro problema de aceleración constante en la solución general los valores que tenemos en los ejes escogidos. La posición es posición inicial más velocidad inicial por el intervalo temporal más un medio de la aceleración intervalo temporal al cuadrado. La velocidad es velocidad inicial más aceleración por el intervalo temporal, donde este intervalo temporal es tiempo actual que marca el reloj menos el tiempo de referencia en el cual se midieron la condición de posición inicial y la velocidad inicial. Recuerden, estamos tratando problemas de aceleración constante. Nuestro origen coordenado corresponde al punto en el cual estaba ubicada la partícula cuando el reloj marcaba el tiempo de referencia T0. En este caso, iniciar el reloj cuando iniciamos la descripción del movimiento. Luego, la posición inicial del sistema sería 0. De hecho, 0, 0, 0. Mi posición inicial acá sería 0. La velocidad inicial tendría componentes X y Y, o sea que este vector de posición lo puedo desglosar en una componente X, una componente Y, una componente Z. La componente X de la posición estaría dada por la posición X inicial, en este caso sería 0, más la velocidad en X inicial de X sub 0, que es lo que tendríamos acá. Este es mi Vx inicial, mi Vy inicial, por el intervalo temporal, que sería tiempo menos tiempo de referencia, que en este caso vamos a hacer el tiempo de referencia igual a 0, más un medio de la aceleración componente X, pero la aceleración componente X pues vale toda la aceleración, vale A. Aceleración
por tiempo menos tiempo de referencia al cuadrado. Este tiempo de referencia será 0. La posición en y, para el ejemplo que estamos tratando, sería posición inicial y0, que en este caso vale 0, más la velocidad inicial componente y por tiempo menos tiempo de referencia, más un medio de la aceleración componente y, tiempo menos tiempo de referencia al cuadrado, pero nuestra aceleración no tiene componente y, vale 0. O sea que este término tercero se hace 0, gracias a no tener aceleración. Ok. La parte en z, en la tercera componente, es la más sencilla de todas, porque al estar el sistema coordenado sobre el plano que estoy en el cual z es la coordenada más sencilla de todas. Al estar todo el movimiento en el plano del tablero, podemos hacer z, que tiene un valor constante, simplemente igual a 0, es decir, tomar el origen coordenado sobre el plano del movimiento para que el valor de la coordenada z sea 0. Entonces, velocidad en x, en todo tiempo será velocidad inicial en x, más aceleración por tiempo. Velocidad en y, al no tener aceleración en y, esta velocidad permanece constante y será siempre la velocidad inicial en y. Y la velocidad en z, pues como no tenemos movimiento en z, porque todo el movimiento está en el plano descrito por los vectores velocidad y aceleración, la velocidad en z vale 0. Entonces tenemos el resumen. El vector posición quedaría escrito de esta forma. Es la combinación de un movimiento constante, posición igual constante en z, rectilíneo uniforme, sería en este caso, para el ejemplo, la y. Y un movimiento rectilíneo acelerado en x. Para la velocidad tendríamos componente de velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para la componente y de la velocidad será constante siempre. Y para la componente z de la velocidad, siempre 0. Toda la descripción se hace en un solo plano, el plano XY. Entonces, el movimiento queda descrito completamente por las coordenadas x, y del vector posición y su respectiva velocidad. Como la componente z del vector posición no varía en el tiempo, el movimiento es planar, es decir, es en un solo plano.